fly elevado al jardín derecho. Luis García va hacia atrás, próximo a la zona de aviso. Captura, sale, pisa y corre. Viene el tiro de Luis García y llegó hasta tercera base. Jorge García. Fly largo de Pacheco al jardín derecho. Ese tiro a tercera desde esa posición innecesario. La devolución sí tenía que hacerla rápido Luis García, porque se trata de un hombre rápido, de los más rápidos en bases, que es Jorge García. Pero devolver rápidamente al cuadro, no utilizar el brazo, es decir, gastar el brazo para hacer un tiro tan largo sin posibilidad alguna. Bueno, tiene que ver la discusión esta con que Darkur estaba en tercera ahí pegado a Vargas. Ahí está la discusión. Me parece que por lo que decía Vargas es eso, ¿no? Ellos estuvieron discutiendo allí sobre tercera base, alrededor de tercera. Está molesto Vargas con Darkur. Aquí está Quindelán. Realmente feo espectáculo, ¿sabes? De verdad feo, Héctor, porque entre jugadores de un mismo equipo, una discusión de ese tipo a nada conduce. A nada. Al contrario, eso es falta de acoplamiento en el equipo. Ya ves, para aplacar los ánimos. Vamos a ver ahora con Quindelán qué ocurre. Si le tiran 4 malas, si le pichean mal, detrás viene Simón, es colocar la ventaja en base. La posibilidad del empate está en tercera, hay 2 outs. Le van a pichar. Le van a pichar, me parece que le van a pichar mal. Porque es un riesgo realmente. Primer strike para Orestes Quindelán. En tercera base está Jorge García. Ahí va un rolling, saltarín por tercera, busca Vargas, captura el tiro primera y out en primera. Una base por baja, se consigue uno que va a circulación. 6 a la primera parte del sexto. El juego sigue jugando. Hoy en Hablando de Deportes, caramba, un hecho que se ha recordado mucho en los últimos tiempos. Yo lo he recordado, he escrito de él en mi libro de Estrellas de década del 80, en la biografía de Darkur, de José Modesto Darkur el Chiqui. Domingo 12 de abril de 1987. Acá el famoso juego que Darkur paró en seco a los Serranos, el mejor equipo que había en Cuba en ese momento, en series selectivas, a su tanda, en el Latino, y por primera vez los bajó del primer lugar en el primer juego del doble dominical. Después Serrano volvió a subir ese mismo día y al final Serrano fue campeón. Jugaron 10 juegos después de esa subserie. Pero ¿qué pasó? ¿O de qué hablaremos hoy rapidito? Aquí lo verán en ese momento. Caramba, el instante en que Darkur decidió lanzarle a Orestes Quindelán, el tambor mayor, el verdadero mejor jonronero y slugger del momento en el país, desde la selectiva del 86. Ese era el Quindelán más grande que yo he visto, el Super Prime. En ese momento incluso estaba líder en todo menos en bateo. Y estaba entre los primeros bateadores. Y así terminó. Pero después, cuando llegó al Latino, a Ciudad de La Habana, no dio un jonrón más. O sea, no dio un jonrón más en 16 partidos. Hasta Reinaldo Fernández le empató en el liderato. Pero siguió variando bien de averaje, empujando carreras. Pero ¿qué pasó con Darkur en el principio del sexto inning, ganando Ciudad de La Habana 1-0? Hombre en primera base, en tercera base, José García, y lo verán, Flyer Rapid de Pacheco, y venía Quindelán. Y de repente se armó tremenda discusión, tremenda bronca en tercera base entre Vargas y Darkur. Nadie sabía lo que estaba pasando, ni los que estaban en el estadio, ni los que estábamos en el televisor. Eddie Martin verán que empieza a hablar de lo que no sabía, lo que no era. Y Quindelán se ve mirando aquello
Quindelán se paró en el cajón de bateo, no entendía nada. Quindelán y todo el mundo esperaba que Dalcourt le diera la base por bolas, intencional o semi-intencional. El Chiqui le lanzó un strike, que creo que se cayó abajo el país. Y después también por ahí, Machuconcito, tercera base, por Vargas precisamente. ¡Ao! Eso fue clave en ese partido. Repito, había que tenerla para pichar a Quindelán en ese momento. Pero Dalcourt sabía lo que hacía. Hay que verán lo que dijo Dalcourt al final del juego de Jiggy Quintana. Verán lo que dijo. Él estaba por arriba de Quindelán psicológicamente y como lanzador todavía. Pues muy bien que estaba el Quindelán. Y se lo demostró psicológicamente y en el picheo. A otros bateadores veteranos, él no hubiera podido hacerlo. Incluso al propio Quindelán, creo que tal vez ya en los 90 no hubiera podido hacer eso. Porque aunque Quindelán estaba en su mejor momento, no estaba en su mejor momento de amaña, psicológico. Y verán lo que dice Dalcourt. Lo describe bien, que tenía defectos todavía. Era jovencito. Tenía 22 años. Ya había explotado, pero tenía 22 años. Y fue clave ese turno al bate. Fue clave en ese partido. Y en ese momento el campeón. Lo disfrutamos muchísimo los que simpatizábamos con Dalcourt. Vale la pena volverlo a ver. Hay amigos que me han preguntado. Yo lo he puesto juegos. Pero veamos en ese momento. De verdad que esa bronca vino Chávez, aquello fue tremendo. Y Dalcourt no daba la bola. Y Vargas no quería darle la pelota. Y Vargas discutiendo. Vargas venía de las categorías inferiores con Quindelán. Eran amiguitos. Habían ido juntos al Mundial Juvenil de Maracaibo del 82. Dalcourt no entendía con nadie. Me acuerdo de sus vuelos con Antonio Muñoz, que muchas veces ponchó a Muñoz, pero muchas veces Muñoz le dio jonrones. A un Muñoz, a un Casanova, a un Cheito, no creo que él de hubiera podido hacer eso. Lo indicado por el librito era la base por bola, ¿ok? Claro, metías la ventaja en primera base, pero la ventaja también estaba en las muñecas de Quinde. Atrás el line no venía Simón. Simón no era un Quindelán. Pero en fin, aquello fue una guerra psicológica tremenda. Y se salió con la suya el difunto y tremendo lanzador, subvalorado, José Modesto Dalcourt. Disfruten, la vez que Dalcourt se fajó con Vargas, discutieron en público, que fue tremendo, y le ganó a Quindelán y a sus serranos, ¿ok? Ahí. Los quiero. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Queda Cuba libre a ese fin. Y el deporte, que viva el béisbol. Dalcourt contra Quindelán y contra Vargas y contra toda la opinión de todo el mundo. Los quiero. Chao. Claro, compren la gorra que están buenas y baratas. En caso de la discusión con Vargas, Vargas quería pasar a Quindelán. Tú no querías pasarlo. ¿Por qué fue ese deseo de lanzarle a Quindelán? Porque Quindelán es un bateador, aunque tiene mucha fuerza, él tiene efecto a la hora de batear. Y entonces yo sé que en ese momento él como bateador está pensando que yo lo voy a pichar mal. Pésimo, ¿no? Y yo dije, bueno, lo voy a poner en contacto con lanzamiento afuera, en zona de strike, a ver si lo puedo engañar. Yo no le iba a dejar nunca una hora donde me pudiera producir un batazo. Y me dio resultado porque como él no estaba preparado y después pienso yo que su valor como bateador lo iba a haber presionado un poco más sabiendo que yo le iba a pichar. Bueno, sácanos una duda a todos. ¿Cómo son tus relaciones con Vargas? ¿Son buenas fuera del terreno? Las mejores, somos los mejores amigos de ese equipo que hay ahí de pelota. Entonces era el deseo de ganar de los dos nada más. El deseo de ganar nada más. Bien, gracias Dalcourt, te felicito por esta actuación realmente muy destacada frente al equipo que ha estado en primer lugar en el campeonato prácticamente desde la arrancada. De febrero tomó la punta y ahora es que lo pierde momentáneamente al menos frente a Ciudad de La Habana.